del cuerpo de aceleración, ya lo que viene a ser el cuerpo obturador. Antes de eso, déjenme presentarles cómo trabajamos en el taller. Bueno, una forma de trabajar ordenadamente. Ya este gabinete justamente lo terminé de hacer. Les presento todo lo que es las herramientas. Bueno, en este caso está vacío, pero más o menos es la forma que debemos trabajar ya cuando logramos un sistema mayormente de el sistema de inyección de gasolina, ¿no? Como pueden observar, todo en su lugar ya para mantener orden y limpieza y poder trabajar de forma lo más correcto posible. Entonces, ya como pueden ver, esto lo terminé recién de hacer. De la misma forma ustedes pueden proceder a hacerse un gabinetito, el cual puedan tener toda la herramienta en su lugar y así puedan trabajar lo más ordenado posible. Bueno, lo que vamos a hacer es hablarles sobre el sistema de el cuerpo de acelerador, ya que es un componente muy importante en el sistema de aceleración de un vehículo. Ya podemos ver, acá tenemos un sistema, bueno, un tipo de cuerpo de aceleración. Acá tenemos otro, el cual igual lo vamos a enseñar, y por acá tenemos otro similar al primero que les mostraba. Bueno, gente, no se pierdan este curso, que es muy importante para saber hacer los mantenimientos. Como podemos observar, acá tenemos lo que es el cuerpo de aceleración, ¿ya? De esta forma nosotros vamos a hacer las verificaciones. Tenemos dos tipos de cuerpo de aceleración, uno que trabaja con lo que es el sistema el sistema de entrada de aire adicional, el ralenti, ya que es una válvula ISC, y el otro que es un sistema de aire adicional por el sistema IAC, ¿ya? O válvula IAC, más conocido como motor paso a paso. En este caso, lo que vamos a hablar y vamos a hacer un mantenimiento, ¿ya? Es el sistema del cuerpo de aceleración, el cual vamos a hacer el mantenimiento. El sistema de entrada de aire, lo que es cuando funciona el motor en ralenti o cuando mayormente se encuentra en frío. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de funcionamiento cuando un cuerpo de aceleración está sufriendo síntomas que ya está en mal estado? En este caso, ya cuando hablamos de los cuerpos de aceleración, sabemos que cuando el cuerpo de acelerador está sucio o está para hacer un mantenimiento, el encendido es alargado, ya uno de las fallas más comunes. Otro es que no mantiene un funcionamiento de ralenti estable, y pues también que se pone un poco lento al acelerar. Entonces esas serían las funciones que mayormente tienen falencia en lo que es la función del cuerpo de aceleración. Entonces, para hacer un mantenimiento, nosotros lo primero que debemos hacer es verificar el punto de calibración de donde se encuentra el tornillo del cuerpo de acelerador, ¿ya? Para poder, una vez que nosotros armemos, poder marcarnos si es posible, o posteriormente hacer las verificaciones con el multímetro, el cual nos dará un dato exacto de la resistencia del sensor TPS. Aquí, como vemos, tenemos lo que es la entrada del cuerpo de aceleración, ya donde entra la manguera de aceleración del tubo de aire, y por acá tenemos lo que es la salida hacia el colector y posteriormente al múltiple de admisión para pasar a la cámara de cilindro. Acá tenemos el componente principal, que es el sensor TPS, ¿ya? El cual se encarga de controlar el ángulo de la mariposa de aceleración. Ya una vez que el vehículo o en sí el conductor está acelerando, ya el motor en sí es el que detecta el ángulo de aceleración, ya para dar la cantidad de inyección de combustible o el tiempo de alargado de la inyección de combustible. Quien determina es el sensor TPS, el cual trabaja con una resistencia tipo variable, ¿ya? Y posteriormente tenemos lo que es la válvula ISC, el cual pues se encarga pues en sí mayormente de controlar lo que es el funcionamiento de marcha mínima, ya cuando el motor está en bajas revoluciones, y también controla lo que es cuando el motor da primer encendido y cuando se encuentra
el motor frío, o sea, en sí ayuda para acelerar el vehículo, o el motor, perdón, acelerar el motor, y entonces eso hace que el suministro de inyección de combustible sea un poco elevado y posteriormente, hasta que llegue a su temperatura adecuada, empieza a liberar o a cerrar el paso de aire que está dando adicional. Entonces, con esto ya conocemos lo que es el cuerpo de aceleración. Su función principal es permitir el acceso de aire o el suministro en sí de inducción de aire hacia el múltiple de admisión para que pueda ingresar el aire y llenar lo que son las cámaras de cilindro del motor. Con esto, bueno, vamos a proceder a lo que es el desmontaje de cada una de las piezas para que lo podamos hacer el mantenimiento correspondiente. Vamos a utilizar las herramientas necesarias. En este caso vamos a necesitar un destornillador estrella, el cual vamos a trabajar para sacar lo que son los tornillos de lo que es la válvula ISC. En esto hay que tener mucho cuidado cuando los pernos se atascan, mayormente porque ya el tiempo que están ajustados o bien se sulfatan o se ajustan. Entonces hay que tener mucho cuidado para no dañarlos, y posteriormente pues ya no se podrá sacar a no ser que se lo corte o utilizar otro método para extraer los tornillos. Entonces lo más recomendable es, si en caso que se encuentre durito el tornillo, realizar con el destornillador de golpe un pequeño golpecito en la parte superior, ¿ya? Para poder, en la parte superior, ya de esta forma, en la parte de arriba, para que pueda aflojarse y ceda la arandela y pueda salir el tornillo lo más rápido posible. Entonces sería una de las formas en la cual nosotros podemos decir que vamos a desmontar sin dañar los tornillos o sin dañar lo que es los componentes del cuerpo de aceleración. Seguimos, vamos a hacer lo que es el desmontaje de la pieza, ¿ya? Y poder hacer las verificaciones correspondientes, ¿ya? Para eso siempre vamos a utilizar ya unas pequeñas bandejas, el cual son imantadas. Siempre es como una herramienta necesaria en un laboratorio o taller, el cual nosotros más que todo son bandejas para poder sujetar los tornillos, ¿no? Son con imanes y así evitar que los tornillos se nos pierdan o por caso contrario se nos pueda caer al piso. Entonces acá tenemos también lo que es el electroimán, ¿ya? Lo que es un componente como un motor, el cual trabaja con corriente de 12 voltios directamente, que envía lo que es la computadora. Esta resistencia, bueno, en sí es un actuador, ¿ya? Más conocido como válvula ISC, ¿no? Entonces es un electroimán, ya que trabaja con corriente, creando un campo magnético y haciendo girar un pequeño estrangulador que se encuentra internamente, el cual determina la apertura para que el motor se revolucione, se acelere cuando el motor se encuentra frío. Y bueno, el que se encarga también de esto es informar a la computadora el sensor de temperatura del líquido refrigerante del motor, el cual pues envía una señal a la computadora para informar el estado de temperatura que se encuentra el motor. De acuerdo a eso, la computadora envía las señales al pequeño actuador, ¿ya? Para que pues magnetice y empiece, bien sea a dar más entrada de aire o a reducir la entrada de aire, de acuerdo al estado que se encuentra el motor. Si el motor pues se encuentra más frío, o bueno, en principio de funcionamiento, el motor obviamente que tiene que llegar a una temperatura adecuada, entonces ¿qué hace la computadora? Envía una señal para que esto directamente dé mayor paso de aire y pues el motor se tienda a revolucionar. Es por eso que cuando uno en la mañana, o bueno, cuando el motor está frío de arranque, el encendido, y automáticamente las revoluciones suben casi aproximado hasta los 1500 o 2000 revoluciones. Posteriormente, cuando el motor va tomando temperatura, las revoluciones van descendiendo, ¿ya? El cual llega hasta el funcionamiento de ralenti, donde es su normalidad, ya sea 750, 800 revoluciones, dependiendo del tipo de vehículo.
Entonces, para eso siempre tenemos que hacer el mantenimiento, como limpieza. Sabemos que siempre va a pasar impureza por lo que es el cuerpo de purificador, ya lo que es el filtro. Entonces siempre va a pasar pequeñas partículas, el cual pues entran a lo que es el sistema y pues lo atascan, o caso contrario se agarran, ya, por el hecho de que este es una pieza metálica y está trabajando de forma permanente. Entonces, mayormente por el paso de humedad, aceite más que todo, o las impurezas, suciedad, ya, esto tiende a tomar corrosivo o a ensuciarse y de poco a poco empieza a atascarse. Entonces la limpieza se lo debe hacer con debido cuidado. Siempre tomar en cuenta que en el cuerpo de aceleración lo mismo, tenemos órdenes, el cual no podemos dañar. Siempre hay que extraerlo porque sabemos que la gasolina, en este caso voy a hacer una limpieza con gasolina, ya, con fluido gasolina, líquido gasolina. Entonces lo más correcto es retirar lo que son los órdenes, ya, y posteriormente hacer la limpieza como corresponde. Entonces, por porcentaje de gasolina. Hay también líquidos especiales en spray que también sirven para hacer el mantenimiento o limpieza de los sistemas de inyección de aire. En este caso podemos pasar de forma suave, ya sin dañar. No podemos meter aquí lija ni otras cosas que dañen el componente. Entonces siempre con una brocha por demás y poder hacer la limpieza de forma suave y delicada. Como podemos ver, acá tenemos este pequeño estrangulador, ya que se mueve, como pueden observar, ya. Este estrangulador es el que determina la entrada de aire que va a pasar por este orificio. Entonces este orificio, el cual pues pasa del pequeño orificio que tenemos en la entrada, ya, y posteriormente pasa por los orificios directamente a lo que es la salida hacia el motor. Entonces por este lado, ¿no? Por este lado. Entonces pasaría por un conducto, pasaría por uno de estos, luego pasaría por el siguiente y posteriormente llegaría a lo que es al lado del múltiple colector de admisión para poder pasar el aire adicional a cada uno de los clientes. Entonces, una vez que ya lo tenemos limpio, ¿ya? Pasamos a lo que es el secado. Siempre es bueno fumigarlo. En este caso, como ahorita no estoy con el sistema no tengo el compresor, ya lo voy a dejar reposar unos segundos, unos minutos. La gasolina se va a evaporar. Entonces, de la misma forma, el cuerpo de aceleración, de la misma forma acá no debemos meter ningún material que pueda dañarnos este componente del cuerpo de aceleración. Sabemos que esto retiene la cantidad o el paso de aire, ya, que está a toda su medida, una tolerancia máxima de desgaste. Puede dañar el sistema, que estaría entre los 0.5 hasta las 6 décimas, ya, el cual pues pasando esa tolerancia automáticamente habría una luz, o caso contrario el cuerpo de aceleración debería ser reemplazado, ya. Entonces siempre hay que tomar mucho en cuenta que acá no se lo debe lijar ni meter algún tipo de material metálico el cual pueda dañar bueno, en sí esto es un material de aluminio. Entonces hay que tener mucho en cuenta de no dañar el cuerpo de aceleración, si no, caso contrario, se tendría que reemplazar porque ya no va a funcionar como corresponde de forma adecuada. Entonces, de la misma forma, hago la limpieza. Una vez que ya termino con la limpieza, paso al otro extremo y paso con la brochita y posteriormente paso a lo que es el enjuagado, ya para su posterior armado, ¿no? Entonces no es nada difícil, solo es tomar en cuenta unos pequeños detalles, ya, el cual nosotros debemos tomar precaución antes de proceder a hacer la limpieza que corresponde al cuerpo de aceleración. Muy bien, en este caso pues ya lo tenemos todo limpio. Podemos secar con una servilleta, ¿ya? O caso contrario meter presión de aire, que es lo más correcto, para que cualquier partícula que se haya retenido pues pueda eliminarse, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer es el armado de la pieza, el cual nosotros hemos desmontado. Acá tenemos un pequeño regulador, el cual trabaja juntamente con esta pieza, ya, con lo que es la válvula ISC. Entonces
acá lo vamos a hacer el armado. Este es un pequeño regulador, el cual nosotros podemos manipular una vez que ya esté armado. Tiene su pequeño orificio para regular, ¿ya? Y eso es para dar la aceleración que corresponde para que el motor no tienda a apagarse y tenga un buen funcionamiento en ralente. Entonces, lo que voy a hacer es invertir porque acá no quiere ingresar. Tiene su posición, ya como pueden observar tiene una pequeña mueca. Entonces acá adentro tenemos también lo que es un pequeño tornillo, el cual sirve para regular. Entonces se tiene que calzar en esa parte, ya, de forma correcta. Muy bien, seguimos y posteriormente pues hacemos el armado como corresponde. Muy bien, ya lo tenemos. Una vez que pasamos a regularlo, bueno, ahora lo que voy a hacer es ajustar. Siempre tenemos que dar una tolerancia al cual pues nosotros vamos a dejar para que pueda pasar el aire o la entrada de aire pueda circular por este orificio y no nos cerremos todo el circuito, ¿no? Entonces dejamos una pequeña tolerancia de 1 o 2 milímetros máximo, el cual pues una vez que el motor ya tiende a calentar, pues automáticamente empieza a funcionar este componente y es el que determina el funcionamiento del ralentí del motor. Como mayormente cuando el motor pues se encuentra frío, tiende a acelerar, como bien le digo, y pues para que caliente más rápido, tome temperatura más rápido y posteriormente funcione con normalidad, una marcha mínima de relé. Entonces procedemos a armar lo que es la siguiente pieza. De la misma forma, este igual tiene como un pequeño regulador, ya, que se lo debe dejar no muy ajustado. Una vez que se lo monta al vehículo o al motor, entonces recién se debe hacer el ajustado correspondiente, porque a veces es necesario manipular para tener un regulado en el funcionamiento, ¿ya? Entonces siempre hay que dejarlo no muy ajustado, ¿ya? Para el hecho de que debemos, a veces es necesario manipular para que el motor tienda a funcionar lo más suave posible en marchamiento. Entonces posteriormente pasamos a lo que es el armado, el sello, ¿ya? En este caso no voy a poner silicona ni nada de eso, porque el sello pues se encuentra en buen estado y esto va a hacer que va a sellar y no va a dejar pasar tanto el líquido refrigerante que ingresa por este orificio, ¿ya? A lo que es el circuito de la válvula ISC, ¿ya? Entonces trabaja también con fluido refrigerante, el cual ayuda a que el sistema no sufra algún cambio por la entrada de aire adicional. Entonces vamos a montar, ¿ya? De la misma forma procedemos al armado con mucho cuidado, siempre tomando en cuenta que los tornillos sean los correctos. No se debe cambiar la posición o el lugar, porque a veces, como es aluminio, cuando ahí está dañado la rosca o cualquier cosa de tornillo, pues se puede dañar con mucha facilidad. Entonces es una de las normas que nosotros tenemos, de ubicar cada tornillo en su lugar, ya el adecuado, obviamente. Muy bien, ya lo tenemos. Una vez que ya lo tenemos todo armado, vamos a hacer la verificación de lo que es el sensor TPS, el cual, bueno, en este caso, como no lo hemos movido, el tornillo de ralentí, en sí de funcionamiento, que lo deja por completamente cerrado el cuerpo de aceleración, ¿ya? El cual se regula. Entonces no lo hemos movido, entonces de todas formas vamos a hacer la verificación de la resistencia, por el cual nosotros vamos a determinar si está en buen estado o está en mal estado. Como podemos observar, voy a hacer una instalación que me hace una pequeña herramientita, el cual pues me sirve para verificar la resistencia y poder hacer la verificación del sensor si está en buen estado, o caso contrario estaría en mal estado.
como podemos observar, acá tenemos el multitester que estaría en la escala de ohmios para verificar resistencia, y vamos a ver cómo trabaja lo que es el sensor TPS haciendo el cambio de su resistencia variable. Entonces ahí estaría acelerando y estaría desacelerando. Como podemos ver, voy a acelerar de nuevo y vamos a ver cómo va cambiando el valor de la resistencia. Entonces quiere decir que mi cuerpo de aceleración, bueno, en sí el sensor, estaría en óptimas condiciones. Esto mayormente es para detectar que no haya un circuito abierto, cortocircuito en el sistema, y posteriormente tengamos algún problema en el funcionamiento. Entonces con esto ya determino que mi cuerpo de aceleración se encuentra en buen estado, más que todo el sensor TPS se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento. Bueno, con esto mi gente, nos despedimos y esperamos que les haya gustado el video, que les sea de utilidad. No se olviden que el mantenimiento se debe hacer mayormente cada 15.000 kilómetros. Cada que se hace un mantenimiento de filtro, nosotros podemos aprovechar de hacer un mantenimiento de cuerpo de aceleración. O caso contrario, por tiempo, cada 3 meses a 6 meses máximo, ya que se debe hacer un reemplazo, o mejor dicho, un mantenimiento, una limpieza del cuerpo de aceleración. Sabemos, por más que esté bien el filtro de aire, siempre va a entrar pequeñas partículas, el cual pues van a hacer que esto sufra atascamiento y posteriormente deje de funcionar y empiece el vehículo o el motor a tener un mal funcionamiento en marcha mínima o cuando el motor esté frío. Muy bien, con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Vamos a estar subiendo cualquier tema de referencia a lo que es el sistema de sección.